Buenas tardes, Dios los bendiga. Paz de Cristo a cada uno. En este tiempo que no sabemos cómo nos va a responder el clima, tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestra garganta, porque si no van a quedar como yo. Al ratito estamos roncos, estamos medio, ya no sé cómo es la palabra, difónico, afónico. Siempre fue fónico para mí. Qué bueno es poder estar juntos, dice la palabra en Salmo. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cuántos hermanos nuestros están afuera todavía? Te quiero buscar. Y de eso se trata hoy. Tenemos que... Voy a usar unas palabras que no me gustan, pero no hay una palabra más acertada. Tenemos que activar. Dios ya nos dio todas las cosas. Él nos dio todo lo que nosotros necesitamos para vivir como Él quiere. O sea, nos dio su Hijo amado. Su Hijo amado se entregó por nosotros, fue a la cruz, se humilló a sí mismo, se hizo siervo de los hombres, le dijo a los hombres, les mostró quién era el Padre, les dijo todo lo que el Padre había hecho por ellos. Y en un momento, en Juan capítulo 15, Jesús les dice, ya no los voy a llamar siervos, ahora los voy a llamar mis amigos, porque todo lo que sé del Padre se los he enseñado. Todo lo que escuché decir al Padre se los he dicho. Todo lo que aprendí del Padre se los enseñé. Este fin de semana que pasó, en esta semana, un amigo y hermano en Cristo me mandó una imagen. Un poquito controversial la imagen, porque decía, Dios ya no capacita discípulos. Él llama a hijos, llama a personas y las adopta como hijos con una genética espiritual nueva, ¿no? Eso lo sabemos, pero lo dicen de otra forma, de una manera media rara. Y yo le dije, mirá, le digo, si hubiera versículos en la frase que para hacer referencia a eso que dejó escrito, eso que dijo, estaría buenísimo. Pero no había ningún versículo, decía la frase, y el nombre del pastor, el pastor de este chico. Como yo le dije, no sé qué onda con esto. Entonces me mandó la prédica. Miren si yo predicara lo que predica ese hombre. 1 hora 29 minutos de palabra. No 40 minutos como hacemos acá. 30 veces. El día que ando medio loquito, 25. 1 hora 29. Se terminan durmiendo. Porque encima no es que tiene cambios, viste, así, no, está ahí, bla, 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 bla. Y habla mucho. Muy poco versículo escuché. Entonces agarré, después de escucharle y de escuchar algunas cosas, mamá, me entró la pensadera. Y recurrí, como quien dijo recién Cecilia, a Roberto, porque estamos teniendo contacto con Roberto. Es más, este fin de semana, el fin de semana que viene, Roberto está acá. Acá, está el sábado. En este lugar. Señor Jesús. Va a venir a ministrar con nosotros. Y le pregunté a Roberto, le digo, mira, ¿qué te parece esta imagen? Me parece un poco loca, dice. Dios ya no capacita discípulos. Y me dice Roberto, sin embargo, cuando yo leo esto, lo primero que se me viene a la mente es Jesús, entre los discípulos, antes de ser levantado al cielo, les da el mandato, la gran comisión, y les dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos. No dice, no vayan a ser discípulos, de eso me encargo yo. No, él dice, id y haced discípulos.
a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que les he mandado. Cuando le dije todo esto a este chico y le mandé un audio de 5 minutos, él le debo quemado la cabeza, él me respondió, me dijo que habló con su pastor. Y él le explicó que hay una diferencia entre ser discípulo de Jesús antes de la cruz y una diferencia en ser discípulos de Jesús después de la cruz. Después de la cruz, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero el Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad, y esto no se lo dijo el pastor ahí, sino que el Espíritu Santo me lo hace sentir a mí. El Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad de hacer lo que se nos enseña. Lo que se nos enseña. El Espíritu Santo me da la fuerza, la capacidad, me da, porque si no tuviera el Espíritu Santo, todo lo que aprendo de la Escritura no lo puedo poner por obra. Porque la carne sería la que gobierna y la carne no quiere hacer lo que el Espíritu quiere que hagamos. Entonces el Espíritu Santo está en nosotros, como dijo Cecilia, como el Paráclito, el Consolador. El Espíritu Santo de Dios en nosotros, su poder en nosotros, nos hace alcanzar todo lo que Cristo hizo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ser entrenados. Sin el Espíritu Santo no podemos ser enseñados. Sin el Espíritu Santo no hay en nosotros capacidad de amar, de perdonar, de conquistar. No hay capacidad de nada. Seguimos viviendo una vida sin sentido. Como les dije el miércoles, ¿qué mamá no quiere ser la mejor mamá del mundo? ¿O qué papá no quiere ser el mejor papá? ¿Qué médico no quiere ser el mejor médico en su especialidad? Pero si yo fuera un buen papá y no hice las cosas para la gloria de Dios, buen papá y todo, me voy al infierno. El mejor médico, salvé vida a rolete, pero nunca lo hice para la gloria de Dios, siempre lo hice para mí, por mí, para ser nombrado, para ser famoso. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir al hospital del infierno, a ejercer la medicina en el infierno. Porque todo lo que hacemos, dijo Pablo, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. El que tiene a Dios, da gracias, lo hace para Dios. El que no da gracias, no lo hace para Dios. ¿Entienden lo que les digo? Nosotros tenemos que empezar a movernos. Es re lindo venir a las reuniones y después durante la semana seguir trabajando. Facundo dio un ejemplo clarito el otro día. Sí, venimos a la iglesia. Perfecto. ¿Y durante la semana? ¿Le hablé a alguien de Cristo? ¿Le dije lo que el Señor hizo en mi vida? ¿Di testimonio en la semana? ¿Logré que alguien venga a la iglesia? Eso no es trabajo del pastor, ¿eh? No es trabajo del pastor traer ovejas. Hoy escuché algo que también fue no un ladrillazo, porque no estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Había un predicador que dice, si yo, pastor, tengo que salir afuera a buscar una oveja, tengo que dejar las 99 acá. Sé que van a estar bien, pero voy a ir a buscar una oveja. Pero a esa oveja que yo fui a buscar, cuando la traiga de vuelta al redil, ¿cómo quieren que la trate? La voy a tratar como oveja. El Hijo de Dios no necesita que lo vayan a buscar. El Hijo de Dios sabe que tiene que volver a casa. Y hay gente allá afuera que sabe que tiene que volver a casa, pero no vuelve porque tienen vergüenza. Para eso estamos nosotros, embajadores de parte de Cristo, llevando el ministerio de la restauración. Hay que restaurar esos corazones, hay que decirle, Cristo te perdonó, chabón. Ya deja de quemarte la cabeza, no sos culpable. Él llevó tu culpa en la cruz. Él te alivió el peso. Vení a casa. No importa esta casa, la otra. No, que venga a casa. Que venga a la iglesia, que sea parte de la iglesia, que se sume a la iglesia.
Pero para eso nosotros tenemos que ir afuera y hablar. Algo que aprendí hace como más de 15 años. Es que la palabra iglesia proviene de la palabra griega eclesia. E-K-K-L-E-S-I-A. Eclesia, que significa los llamados fuera. Nosotros estamos recontra mal acostumbrados. Le decimos iglesia a esto. Esto es un salón. Acá nos congregamos, pero la iglesia, el cartelito que diga iglesia tiene que estar de adentro hacia afuera. Porque nosotros entramos a la iglesia cuando salimos por esa puerta. Llamados afuera. Llamados a ser testigos. Jesús le dijo, ustedes me serán testigos en toda Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Siria y hasta lo último de la tierra. ¿Acá adentro, Señor? No, afuera. Pero tengo internet. Hola. A los que me miran por YouTube, a los que me miran por Facebook. ¿Salgo por todo el mundo, Señor? No te confundas, eso es un medio. El Señor quiere que camines, porque al lado de tu casa hay una persona que necesita de Cristo. Enfrente de tu casa hay una persona que necesita de Cristo. Pero esa persona conoce, pero está alejada. Y necesita de alguien que vaya y la anime, que le dé un abrazo, que le suelte una palabra de Dios, que le diga el Señor te ama, el Señor se dio a sí mismo por tu vida. ¿Entienden lo que les digo? Por eso dice hoy, 3 áreas en las que debemos ser formados. Evangelismo. ¿Quieren que les nombre? No es muy difícil. Son unos pasajes que después ustedes van, yo se los voy a pasar por WhatsApp, ahí por el grupo les voy a pasar y a vos te los paso por Messenger. En Mateo. Mateo 4:23, 9:35, 24:14, 26:13, 28, 19 y 20. Lo que tenemos que saber de evangelismo, ahí lo tenemos. Mateo fue evangelista entre los judíos, el que se encargó de escribir la vida de Jesús para después poderla transmitir. Es testimonio. Ahora les voy a explicar. ¿Cuál es la definición de evangelismo? Y la de discipulado y la de ministerio. Vamos con la primera, evangelismo. El evangelismo es la difusión del evangelio cristiano mediante la predicación pública o el testimonio personal. Predicación pública significa hacer lo que hacen mis hermanos de acá de ¿cómo se llama Marcos. Lo de Marcos? Sí, pero ¿cómo se llama la iglesia? Monte de Sión. Sí. Ellos salen con un megáfono, un equipito, una guitarra y van recorriendo el barrio y predican y hacen y dan testimonio. En una esquina predica uno, predica la palabra uno y uno da testimonio. Hacen una cuadra o dos, el que predica, pero otro da testimonio. Nosotros no lo hacemos, porque esperamos que el Señor traiga las almas. Y el Señor dice, id. Hay una acción. Es un verbo que dice id. Ve. Andá. Hacer discípulos. Es algo que tengo que hacer yo. Como culpable, primero yo. Por no ser insistente, por no hacerlo. El Señor me lo ha dicho un montón de veces. Tenés que ir y hacer lo que te mando. Tenés que ir y hacer lo que te mando. Pero mirá, si yo voy a ir a pararme en la plaza, me conocen todos. Mejor. Porque los que te conocen no te conocen de la iglesia, te conocen de lo que eras antes. Hoy me crucé con uno. Por gracia de Dios, mi hijo fue a hacer un trabajito en el Club Belgrano con el chico que lo entrena en el gimnasio, y el papá del chico es un conocido mío de hace muchísimos años. ¿Saben lo más lindo que escuché? Mirá, Luis,
Me dice, ¿cómo andás? Mirá qué lindo hijo que tenés. Me mató. Que venga otro de afuera que hace años que no lo veo y dice, mirá lo que lograste, mirá qué lindo hijo tenés. Entonces yo lo veo al Señor diciendo a otro, mirá mi hijo. Se tiene que ver lo que somos. Se tiene que ver, tiene que ser reflejado. Soy hijo de Dios, entonces se tiene que reflejar hacia afuera. La gente me ve caminar y tiene que decir, ¡wow! ¡Ahí va un hijo de Dios! Yo no me acuerdo quién fue, me dijo un día, vos sos como Natanael. ¿Por qué? Le digo, del que Jesús dijo, he ahí un verdadero judío. No soy judío, le digo, pero para el Señor sí, porque sos de Él, le perteneces a Él. Y siempre me quedó en el corazón eso. No tengo que ser acá hijo de Dios y cuando salgo de la puerta para afuera volver a ser el Luis de antes. Lo mismo le digo a ustedes, sean hijos. Si yo tengo que ir a buscar a alguien afuera, voy a ir, porque el Señor me dice, como le dijo hoy a Cecilia, apacienta mis ovejas. Y si una se extravía, una se pierde, hay una debilitada y se quedó en el camino, la tengo que ir a buscar. Pero las ovejas acá adentro, las ovejas dentro del redil, las ovejas dentro de la congregación, tienen que transformarse, tienen que pasar de ovejas a hijos. Y cuando salen afuera ya no son ovejas, ahora son hijos. Y van y cumplen con la tarea que su padre les encomendó, que es ir y hacer discípulos. A mí no me cuesta hablar mucho de Cristo, no me cuesta casi nada. En mi trabajo, aunque no les guste, siempre está Cristo en mi boca. ¿Entienden? En la calle donde voy, lo primero que les digo, sí, pero yo soy pastor. Es más, soy cristiano, soy hijo de Dios. Voy a la iglesia. Lo que nosotros tenemos que dar afuera es testimonio. También que en casa yo me doy algunas licencias. Ando en cuero. En mi casa. En la privacidad de mi hogar, delante de mis hijos, ando sin remera, o ando de pantalón corto, en pata. Pero si yo voy afuera, no ando así. Yo calculo que los judíos de su época también en su casa tenían alguna, se quitaban toda esa ropa con la que andaban en la calle y andaban más relajados. Pero que ande relajado en mi casa no significa que ando pecando en mi casa. ¿Entiende lo que les digo? Me comporto de la misma manera que me comporto en la calle, aunque en la calle ando vestido. Yo sé que a veces tengo que controlarme porque por ahí, en mi casa también, es donde más se nos prueba. En la casa de uno es donde más tenemos pruebas, porque tenemos a los hijos. Y a veces los hijos se exasperan, te sacan de las casillas, y lo primero que haces es gritar. Pero cuando vas afuera, ¿por qué no gritas? A los de la iglesia, ¿por qué no les gritas? Si tenés que pararte de decirle, para, estás haciendo las cosas mal. A tu hijo le gritás, lo ponés en su lugar, pero a los otros le decís, y no, hay que orar. ¿Por qué no le decís a tu hijo, hay que orar, hijo, dejá que el Señor haga? ¿Qué haces, pedazo de...? ¿No te das cuenta que estás haciéndole mal a tu hermana? ¿O no te das cuenta que le gritaste a tu madre? Y gritando, ¿qué puede aprender? ¿Qué puede aprender el chico? Amén. Bienvenido, pequeño. Ay, no. Tenemos que ser genuinos. El Señor puso pastores en su iglesia. ¿Para qué? Para que enseñen, para que discipulen,
para que los preparen, los entrenen para salir a la calle y hacer lo que Él demanda. Amén. Vamos a ir a la definición de discipulado. El discipulado es mostrar a alguien que sigue las enseñanzas, la vida y el objetivo de otro, hasta que la persona se vuelve como el maestro. El discipulado en el sentido cristiano es el proceso de hacer que alguien se vuelva como Cristo. Romanos 15:5. El discípulo de Cristo debe llegar a ser como Cristo en todo. Primera de Pedro 4:1. No voy a leer los versículos. Vamos a hacer las definiciones. Soy discipulado, soy preparado, soy enseñado. ¿Cuántos años hace que venimos estudiando la palabra? ¿Cuántos años hace que venimos leyendo, escudriñando, a veces completando discipulados, estudios? ¿Dónde está el fruto de todo ese estudio? Lo que pasa es que fueron datos. Todo, guardé datos. Jesús fue a la cruz por mí, ahora soy salvo, pero lo tengo como un dato. No tiene que ser un dato. Tiene que ser una vivencia. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Juntamente con Cristo fui crucificado. Tengo que pasar la cruz, tengo que vivir la cruz, tengo que padecer como padeció Cristo. Como dijo Cecilia hace un rato, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me guíe a tener todas estas vivencias, porque soy hijo, hija. No puedo ser como Cristo si no paso por la cruz. No puedo ser como Cristo si no soy tentado. No puedo ser como Cristo si no hay una multiplicación en mi vida. Ayer vi un video, me lo tengo guardado por ahí, un reel, que le dicen ahora, tienen todos esos nombres raros. Reel, no sé qué más. Memes, un montón de cosas. Un hombre dice, tengo una planta de limones y me enseñaron algo, aprendí algo, leía la Biblia, que el pueblo de Israel primero sembraba y después de 4 años recién cosechaba. Esa planta de limones, no le coseché los limones nunca. Después del 4.º año, cuando dio, tomé el mejor limón que había dado, lo escribí, le puse mi primer fruto y lo presenté en el templo, en la congregación, y lo puse en la ofrenda. Uno va a decir, está bien, de los limoneros que nunca ofrendé, ni diezmé, ni di la primicia, sigue dando estos limoncitos. Unos limones comunes. Del limonero que ofrendé la primicia, todos los años me da estos limones. Y levantó un limón que parecía un zapallo. Y me di cuenta, eso es fruto de la obediencia. El otro día Marcela Saavedra puso una foto de un racimo de uvas, y no les voy a mentir, está parado el hombre así y el racimo de uvas es alto desde acá hasta el piso. Un racimo de uvas, así, más alto que el hombre. Producto de guardar lo que Dios les había dicho. No les estoy diciendo con esto que tenemos que hacer lo que dice el Antiguo Pacto. Pero hay muchas cosas importantes en el Antiguo Pacto que son buenas ahora. En el Antiguo Pacto se apartaba un 10%, el 10%, lo que le decimos el diezmo. Y nunca faltaba en casa. Dice, el que aparta será bendecido. Deuteronomio capítulo 28. Hay que leerlo. El que hace y cumple con estas palabras que yo le mando en este día, tal cual le dije a Moisés que ustedes hagan, será bendecido en su entrada, en su salida, en su campo, su mujer será fértil, todo, sus animales parirán y tendrán. Pero el que no las hiciere, acarrearán todas las maldiciones que ahora detallo. Y el Señor da bendiciones y al que no hace, le da maldiciones. Y muchas veces nos quejamos.
¿Por qué nos va así? ¿Por qué nos va? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué? Fíjate cómo estás. Si pensás solamente en vos o pensás en los demás. Pero me estoy yendo de mambo. Eso es ser discipulado, es enseñar. Y la enseñanza no se queda en el cuaderno escrita. La enseñanza la tomo, la pongo por obra y la hago carne juntamente conmigo. Entonces voy a empezar a vivir como vivía mi maestro. No tienen que vivir como vive Luis, tienen que vivir como vivió Jesús. Esa es la finalidad del discipulado, porque Él es el maestro por excelencia. Y tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo, que nos va a guiar a toda verdad. Cuando haya algo que nos están enseñando que no es verdad, el Espíritu Santo nos va a hacer escuchar y nos va a hacer ver que no es real. Pero cuando es algo real nos va a decir, bueno, esto es lo que tenés que poner por obra. Yo siempre les dije, fíjense, miren lo que yo aprendí de fulanito, lo aprendí de Domingo, lo aprendí de otros pastores. Mi mano no es corta para dar. Y en la medida que puedo ayudar a otros, los ayudo también. ¿Cuál es el punto? Que el Señor no permite que te falte nada. No tenés que andar mendigando, no tenés que andar arrastrándote ni nada. No, ¿por qué? Porque Él es el que suple. El trabajo no falta, no se cierra la puerta del trabajo. ¿Por qué? Porque Dios es el que está obrando en tu vida. No doy para ser visto, doy porque el Señor puso en mi corazón el sentir de dar. ¿Cuánto das, Luis? ¿Hay algún secreto? ¿Hay alguna cantidad fija? No. Lo que tu corazón sienta. Pablo es muy claro. Lo que tu corazón disponga, porque Dios ama al dador alegre. No puedo. Si alguien me dice, Luis, vas a tener que dar la Biblia. No, porque esto me salió mucho dinero. Esta no. Mentira, no me salió nada, me la regalaron. Pero si yo me pongo a pensar en el valor que tiene para mí, no la voy a querer dar. Y el Señor me dice, tenés que darla. Y no. Y me quedo con ella y me pierdo la bendición. Porque el Señor seguramente que si yo doy esto, que tiene un valor importante para mí, Él me va a dar algo que va a duplicar el valor de eso que esto tiene para mí. El Señor nunca falla, Él no miente, Él es fiel. Amén. Eso es ser discipulado, eso es ser enseñado. Lo principal es que tenemos que aprender a ser como Jesús. Filipenses capítulo 4. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo, el cual siendo como Dios no lo tuvo como a cosa que aferrarse, sino que se humilló, descendió de los cielos, se humilló, se hizo hombre y se humilló de vuelta y se hizo siervo y padeció la muerte y muerte de cruz, la muerte que estaba reservada para los peores. Esa muerte, eso es lo que tengo que aprender. Eso es lo primero que tiene que haber en mí. Aprender a ser como Jesús, a negarme a mí mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y juntamente con Él estoy crucificado. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estoy citando distintos lugares, distintos versículos, parafraseándolos. Y también dice Pablo, aprendí a contentarme con poco, con mucho, a estar saciado, a tener hambre, a pasar frío. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que ser discipulados, enseñados. Y roguemos que el Espíritu Santo nos siga enseñando también, que siga obrando a nuestro favor. Como decía Cecilia, que siga siendo ese intercesor, ese abogado que intercede por nosotros. Que aun cuando nosotros no sabemos pedir, Él pide. Porque nosotros pedimos para nosotros, pero Él dice, no. Vamos a ayudar a fulano, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Si te da lo que estás pidiendo, estás al horno porque te vas a perder. La última definición es la definición de ministerio. Ministerio es la obra o vocación
de un devoto a la religión. Lo podemos encontrar en Números 4:47, en Oseas 12:10, Hechos 1:23-25, 12:25, 20:24, Efesios 4:7-16, Colosenses 4:16, 17, 1 de Timoteo 1, versículos 12 al 14, 2 de Timoteo 4:5, Hebreos 8:1 al 6. Todos esos después se los voy a pasar, yo quiero que los lean. No se comprometan con Luis a leerlo, comprométanse con Dios, comprométanse con ustedes mismos. Es tiempo de salir de la cáscara. Hoy veía con mi hija El Principito y agarramos una parte, no me la vi entera. Cuando el Principito le dice, y fíjense en cómo el Señor automáticamente pone la analogía en mi cabeza. El Principito le dice, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya de acá. Pero ¿cómo te vas a ir? Y mi cuerpo no puede viajar por el espacio. Pero ya es la hora. No te preocupes, mi cuerpo es como un cascarón. Es necesario que yo vuelva a las estrellas. Y Jesús le dijo lo mismo. Es necesario que yo vuelva de donde vine. Es necesario que yo vuelva al Padre. Que vuelva a la luz del Padre. Porque dice que Él es el Padre de las luces. Los dejo, pero por un poco de tiempo. Porque voy a volver. Hay una analogía tremenda. Y hay alguna frase, pues después nos pusimos con Morena, porque viste cuando te pega algo empezás a buscar. Y puse análisis, sinopsis del Principito, del libro. Y había frases, y una de las frases del rey dice que el rey le enseña a su hijo, el Principito, le dice que lo mejor es ser humilde. Que no todo tiene que ver con el ser una persona reconocida, sino con la humildad. Que el amor tiene que ver con la humildad. Y yo le digo, entonces Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito, conocía de Cristo, conocía del Evangelio, porque es una clara expresión cristiana la que él está dando, de Cristo. Este Principito, yo le voy a preguntar, el rey es el Padre, ¿y el Hijo? ¿Qué es el Hijo? El hijo de un rey, ¿qué título se le da? Príncipe. Isaías dice, hijo les es dado, y sobre su hombro la paz. Y será llamado admirable, rey fuerte, eterno, príncipe de paz. Yo leo cosas y enseguida me remiten, todo lo que leo me remite a la Escritura. ¿Por qué? Porque hay hombres allá afuera, hay mujeres allá afuera que son hijos, que son llamados, que fueron escogidos, que todavía no lo saben, que hablan de las cosas del cielo sin saberlo, porque el Padre todavía los tiene que traer. Ahora les digo, amados hermanos, hermanas, el Señor quiere usar tu vida. El Señor quiere usar tu vida, la mía y la de todos aquellos que decimos ser hijos de Dios, para salir al encuentro de aquellos hijos que todavía no llegaron a casa. Esa es la tarea del cristiano, esa es la tarea del Hijo de Dios, esa es la tarea del discípulo, ir y hacer más discípulos. ¿Habrá discípulos? Y habrá trigo y habrá cizaña. No importa, no te preocupes porque de separarla después se encarga Cristo. El otro día les dije qué pasaba con el trigo y la cizaña. El trigo por el peso de la espiga se dobla. La cizaña, como no tiene peso en la espiga, queda erguida. De esa manera uno sabe qué es trigo y cuál no es trigo. Está la parábola del sembrador. El enemigo vino en la noche y le tiró cizaña entre el trigo y le
le jodió la siembra. Y los sembradores fueron y le dijeron al patrón: mirá, sembraron mala hierba entre el trigo. Si querés, la arrancamos. Y el Señor le dijo: no, déjenlos que crezcan juntos. Dejen que crezcan juntos, que yo después me encargo de separarlos. Porque si arrancamos la cizaña podemos lastimar al trigo. ¿Y saben qué pasa? Muchas veces nosotros hemos querido arrancar la cizaña de adentro de la iglesia y hemos lastimado a los que estaban adentro, a los verdaderos hijos. Por eso están afuera. Por eso tienen miedo de volver a la iglesia. Porque un día se fueron lastimados, un día se fueron heridos. Pero hay un ministerio, hermanos. Ese ministerio están llamados ustedes también. Están llamados a evangelizar, están llamados a predicar, están llamados a pastorear. Porque esto de pastorear no es solamente algunos. Todos somos pastores en potencia. Todo aquel que es hijo, todo es pastor en potencia. ¿Por qué? No hace falta más que juntarnos en casa, orar y guiar a un grupo de personas para que se encuentren con Cristo. Y en un tiempo, si eso es de Dios, va a florecer, va a perdurar, va a crecer. ¿Y sabes qué? En un momento te van a decir: vos sos mi pastor, pero yo soy líder, no importa. Porque así creció la iglesia, así salió la iglesia. Se juntaban en las casas y se empezaron a multiplicar, a multiplicar. A mí me encantaría que esto multiplique, pero esto multiplica en casa. Y acá se ve el resultado, porque después nos vamos a juntar acá. Amados, les voy a leer Mateo 28, o para que no digan que no leí la palabra. Mateo capítulo 28. Estoy a un paso, pero vamos a leer Mateo 28 del versículo 16 al 20. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Nos vamos a ir con estas palabras. Jesús, el que se despojó de toda divinidad, el que no tuvo como derecho el aferrarse a ser como Dios, sino que se despojó de todo, se despojó a sí mismo, se hizo hombre y vino y se hizo siervo, padeció la cruz, bajó a los infiernos, después de haber muerto, predicó en el infierno, ascendió, y como dice el apóstol Pablo, llevando cautiva la cautividad, o sea que los que estaban abajo cautivos, los que estaban en el seno de Abraham, boleto sin escalas al paraíso. Y ahora, entre los discípulos, dice, y algunos dudaban. Yo le voy a decir, no está mal dudar. Está mal que la duda sea la dueña de tu corazón. Por eso el Señor constantemente dice, confíen en mí. Tengan fe en mí. Y el Señor Jesús, ya con todo el poder, ya con toda la autoridad, con todo lo que Él
había dejado para venir y ser como nosotros, les dice y les manda algo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que todo, y todo significa todo, no parte, todo. Él tiene potestad sobre todo. Y ahí viene la orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Eso significa que los discípulos de Jesús, que pasaron a ser los apóstoles de la iglesia de Jesucristo, les enseñaron a los que se iban sumando, a los discípulos que se iban sumando a la iglesia, a los miembros de la iglesia nueva, les iban enseñando todo lo que Jesús les había mandado. Cómo tenían que hacer las cosas, ya no atados a la religión, ya no atados a tradiciones, sino a vivir la libertad que tenemos en Cristo Jesús. No por imposición, sino por amor hacemos las cosas. Lo hago por amor, no porque me lo impone el pastor. El pastor es un dictador, nos dice que tenemos que ofrendar y nos dice que si no ofrendamos nos vamos a ir al infierno. Cada uno sabe lo que hace. Demasiado que tengo que presentarme delante del Señor cuando Él me llame y dar cuenta por todo lo que hice. Cada uno sabe qué hizo y qué no hizo. Y si lo hizo bien o lo hizo mal. Encima, como si fuera poco, ahí Pablo dice, y los que son maestros tendrán que dar cuenta de lo que enseñaron. Por eso tengo miedo muchas veces de abrir la boca. Porque no sé si es Luis el que quiere decir algo o es algo que el Espíritu quiere que sea dicho. Entonces tengo que orar, tengo que pedirle al Señor, tengo que leer la Escritura, tengo que aprender a entender la Escritura, discernirla, pedirle al Espíritu la sabiduría para que no sea Luis, sino que sea palabra de Dios. Amén. Y si ustedes hacen todas estas cosas, he aquí que yo estoy con vosotros. Y Él está con nosotros, porque su Espíritu Santo está en nosotros. Todos los días, no el día que venimos a la reunión, todos los días, hasta el fin del mundo. Así dice la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego en esta tarde noche, Señor, que tú bendigas a tu iglesia. Te pido, Señor, que nuestras mentes puedan alinearse, Señor, con nuestro corazón y juntos alinearse con tu palabra para poder hacer lo que tú nos pides. Necesitamos ser capacitados en evangelismo, necesitamos ser capacitados y discipulados para poder, Señor, reflejar a Cristo en nuestras vidas, y necesitamos, Señor, que en ese discipulado también nosotros podamos conocer el ministerio para el cual tú nos has llamado. La vocación que hay en nosotros, Señor, que aún está dormida, que aún está pasiva, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a activar en nosotros ese llamado para poder, Señor, tener la convicción de que salimos afuera, Señor, no a olvidarnos de lo que escuchamos, sino a hablarle a otros de aquello que Cristo tiene para ellos. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te ruego rompas todo yugo, toda cadena de orgullo, de desinterés, de egoísmo, y que todo lo hagamos para la gloria de tu nombre. Espíritu Santo, ayúdanos en esta tarea. Sabemos que Jesús, nuestro Señor, nos ha dado a ti su Espíritu Santo para que nosotros tengamos la fuerza, el poder, la autoridad, la capacidad de aprender y de enseñar, de ser la ayuda idónea, porque hoy somos iglesia, hoy somos la ayuda idónea de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que trabajar juntamente con Él
en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para cumplir la obra, para que se cumpla lo que Pablo dice en Romanos: la tierra gime aguardando la manifestación de los hijos de Dios. Señor, creo que es tiempo que tus hijos en este lugar se empiecen a manifestar. Empieza, Señor, a tocar los corazones. Empieza a quitar todo pensamiento negativo, todo pensamiento, Señor, que nos impide avanzar, y en el nombre de Jesucristo tomar, Señor, las armas que tú nos has dado, porque no tenemos armas, Señor, como las de este mundo, sino que tenemos armas que tienen potencia, que es la oración, Señor, que es el escudriñar las Escrituras, el entenderlas por medio de tu Espíritu Santo y obrar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesucristo bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesucristo desata, Señor, todo aquello que estaba atado, todo aquello que estaba sujeto, Señor. Hoy es desatado para la gloria de tu nombre. Todo lo que el enemigo había puesto, Señor, en las vidas, hoy es quitado. Hoy es quitada la vergüenza, hoy es quitada, Señor, la autoestima caída, baja, destruida. Hoy, Señor, somos fortalecidos en el poder de tu Espíritu Santo. Así como tú levantaste a Cristo de la sepultura con ese poder, con esa potencia, nosotros somos llenos del poder de tu Espíritu Santo, activando, Señor, aquello que estaba apagado, Señor. Como dijo una conductora de televisión, el Señor nos dice que nos pongamos las pilas, que empecemos a hacer las cosas que Él nos ha demandado. Porque el tiempo se termina, el tiempo se acerca su venida, y con su venida viene la paga. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guardes, que tú nos protejas, nos levantes y que nos ayudes, Señor, a caminar conforme caminó Cristo. Todo dejamos en tu presencia para la gloria de tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y a su nombre, Gloria. ¿quién vive? Cristo. Un aplauso al Señor Jesucristo.